Bien, continuamos entonces, queridos hermanos, con nuestro gran tema, el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo dando una cátedra sobre la vida del cristiano con todas sus características. Y en la primera parte de su sermón, Él comienza a describir esas características, anteponiendo esa palabra bienaventurados. Significa, oh, cuán felices o doblemente felices son estas personas. Y comienza a describir de una forma general las características de ese tipo de personas a quienes Él mismo ha llamado, a quienes Dios ha llamado en el poder de su Espíritu, para representarle en la tierra. Y como lo hemos dicho en cada reunión, así como la sal penetra en los alimentos para evitar su descomposición, esta metáfora nos debe servir de ejemplo, o bien como la luz penetra en la más densa oscuridad para mostrarnos el camino a seguir. Así es como Dios eligió usar a ciertas personas que, aunque son imperfectas, cuentan con atributos de carácter desarrollados por el Espíritu Santo, dignos de imitar, tanto para evitar la descomposición social en su totalidad, como para mostrar en medio de las tendencias más oscuras de comportamientos o conductas de nuestra sociedad cuál sería el camino a seguir. Personas a quienes Dios ha levantado para que sean ejemplo en la sociedad. La quinta característica es la que hoy estamos compartiendo. Acompáñenme entonces ahí en el Evangelio según San Mateo, estamos en el capítulo 5. Yo estoy con la Nueva Versión Internacional, cuando dice en el versículo 7, dichosos o bienaventurados, conforme a la Reina Valera 60, y la traducción de la Reina Valera 60, perdón, la versión, quise decir, de la Reina Valera 60, dice la palabra los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una mala traducción, perdóname que lo diga y lo diga con tanta franqueza. Esa traducción de la Reina Valera 60 diluye el significado más preciso de esta característica. Hay muchas personas que por causa de esa versión de la Reina Valera 60 han interpretado esa característica como el tipo de persona que ha desarrollado en Dios la capacidad de perdonar. Y déjeme le digo algo, es cierto que nadie podría en todo caso recibir el perdón de Dios si antes no está dispuesto a perdonar a su prójimo. Eso es totalmente cierto. Yo no dudo que una característica de los cristianos sea el tener la capacidad de perdonar a su ofensor. ¿Sí? Mateo 6:15, porque si no perdonan a los demás o a los otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas. Sí es cierto. Esa es una verdad, es una característica de todo verdadero cristiano. Pero no es la característica a la que nuestro Señor Jesucristo se refería aquí, en el Sermón del Monte. De quienes son sal de la tierra, luz del mundo, no apunta hacia el tema del perdonar. Sin duda, podremos comprobar, y espero poderlo demostrar, que en determinadas circunstancias puede incluir la capacidad de perdonar. Aún así, ese no es el tema central ni es lo esencial de esta característica. Entonces, preguntaríamos, pues, ¿a qué característica se refería? ¿Cuál sería la mejor expresión o qué definición o palabra lo expresaría mejor? Bien, pues la Nueva Versión Internacional tiene una correcta traducción. Los compasivos. Los compasivos. En nuestro idioma, yo quiero sugerir que no hay una mejor traducción que esta para este tema. Los compasivos. Dichosos los compasivos. Dice, porque serán tratados con compasión. Es la quinta característica que nuestro Señor Jesucristo nos da.
Ahora voy a pedirles que me ayuden a leer. Prepárense con su micrófono, por favor, quienes deseen participar. También aquí quienes están en casa conmigo, si me hacen favor. Una serie de versículos que nos permitirán profundizar mucho más en el significado y alcance de esta característica. Y después vamos a irlos parafraseando con pues cada uno de los aspectos que en el tema deberían hacernos reflexionar en lo personal a cada uno. ¿Sí? Y preparen su micrófono, los veo los micrófonos apagados, por favor. Lucas 6:36. Pero no lo lean todavía, sino díganme quién lo va a leer, para que estén listos Yo, todos. Ok, la hermana Alma. Efesios 4:32. Mario Paz. Sí, sí. Hermana Rubí, ya la vi con su micrófono. Primera de Pedro 3:8. Colosenses 3:12. ¿Alguien más? Santiago 2:13. Edgar, Santiago 2:13. Y Santiago 3:17. Samantha. Ok. Quisiera que profundicemos escudriñando cada uno de estos textos para luego adentrarnos en cómo traerlo todo este tema a la actualidad, a nuestra vida, a nuestro entorno personal, cada uno de nosotros. Entonces empezamos Lucas 6:36. sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Como podrán ver en este texto, esta característica es representativa del carácter de Dios. Muchas veces en la Escritura leemos que Dios es lento para la ira y grande en compasión. Lento para la ira y grande en compasión. Misericordia y compasión, hay muchos temas en los que la palabra misericordia y la palabra compasión van a ir de la mano, ¿sí? Muchos temas. Atención con eso. Pero de manera específica, hay algunos aspectos donde la palabra misericordia no le hace el mejor sentido al contexto bíblico. En la Reina Valera 60 muchas veces dice misericordia cuando debería decir compasión. Dios es lento para la ira y grande en compasión. Entonces, ¿de dónde proviene? Para que nos quede muy claro, esta característica, por supuesto que proviene de la esencia, de la personalidad divina. Dios es en gran manera compasivo, a pesar de no dejar de ser justo. Es compasivo en gran manera. Nosotros, para representarle, estamos llamados a ser igualmente compasivos. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, Mario. Esa es la Reina Valera 60. ¿Ven cómo dice misericordiosos? Sin embargo, en la Nueva Versión Internacional exactamente dice así, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Por qué? Pero, ojo, no es, bueno, ser compasivo, entonces ser perdonador. No, de ninguna manera. Por un lado está el tema del perdón, son paralelos. Por otro lado, no, está el esfuerzo de la compasión. Una persona podría ser perdonadora cuando se trata de pasar por alto una ofensa o perdonar a alguien, pero a la vez no mostrar compasión en la necesidad. No se confundan con estos conceptos. Estamos llamados los creyentes a ser tanto perdonadores como compasivos. ¿Sí? Son dos alcances diferentes. Y dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios, sean bondadosos, sean compasivos y sean perdonadores como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Es un tercer elemento, no lo confundamos. Y así llegamos a Primera de Pedro 3:8.
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Ahí termina el 8. Es correcto. Muy bien. En la nueva versión internacional, muy interesante la comparativa entre las dos versiones, dice, en fin, vivan en armonía unos con otros. ¡Qué bien! En armonía. El cristiano busca la armonía, la paz en todas sus relaciones. Lo busca porque Dios nos llama a vivir así. Pero sabemos que no se puede lograr esa paz si no tenemos la capacidad de perdonar, por un lado. Pero tampoco podríamos contribuir a la paz de otros si no tenemos compasión. Entonces dice, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal. Dice, sean compasivos y humildes. Esta es la mejor traducción de estos versículos. Sean compasivos y sean humildes. Vemos que la compasión también va de la mano con la humildad. Una persona no podría ser compasiva si la altivez ha acaparado su corazón, si el orgullo, si la arrogancia han llenado su corazón, difícilmente logrará practicar la compasión. Colosenses 3:12. En la NBI dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Sí. Revístanse de afecto entrañable, dice, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Es una condición preponderante la que Pablo señala a los colosenses. Si ustedes ven todo el contexto, se van a dar cuenta que está hablando de la comparativa entre la naturaleza antigua y la nueva naturaleza. ¿Sí? Cómo somos renovados en Cristo al exponer nuestro corazón y nuestra mente a su verdad y a su palabra. Y dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de ese afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, y dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor les perdonó, se perdonen también ustedes unos a otros. Y por encima de todo, dice Pablo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y fíjense cómo podríamos llegar a ver en la práctica o en el ejercicio de la compasión, que la compasión, más que depender de la misericordia, depende del amor. Una persona puede ejercitarse más en la compasión cuando se enfoca más en amar que en perdonar. Santiago 2:13. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Tremendo. Juicio, fíjense, esto vamos a tomarlo como una fórmula de nuestra preparación para la eternidad. Juicio sin compasión para el que vive sin compasión o el que actúe sin compasión. Y la compasión triunfa sobre el juicio. Es decir, en el día del juicio no habrá compasión para el que no practicó la compasión. A eso se refiere el texto. Es una fórmula. Entonces, no hay manera de que alguien pueda superar el juicio de Dios en el día final si llegó a ese momento sin compasión. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Comparativa con la nueva versión internacional, dice el apóstol Santiago, en cambio, dice, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión,
la sabiduría que proviene de Dios, que va alimentando el alma del creyente, ¿no? Que le prepara, que produce la fórmula de la cristiandad en el interior del hombre para representar a Dios, sin la cual nadie puede representar a Dios. ¿Sí? Esa sabiduría, dice, ante todo es pura. ¿Cómo podemos reconocer entre la inteligencia terrenal y la sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de Dios, ante todo, es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Extraordinaria comparativa. ¿Cómo podemos distinguir entre la inteligencia simplemente humana, terrenal, y la sabiduría que proviene de Dios al corazón del ser humano? Aquí está la respuesta. Santiago capítulo 3, versículo 17. Finalmente, dice Santiago, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que producen o hacen o promueven la paz. Bien, muchas gracias a todos por su participación en estos textos. ¿A dónde nos lleva todo esto que hemos estado revisando en la Escritura? Bueno, estamos hablando de un tipo de persona que no puede, vamos, por su compasión, los que son sal de la tierra, los que son luz del mundo, no pueden dejar de detenerse al pasar para levantar al caído. Hay una fuerza en su ser interior, ¿sí?, que les obliga a mostrar compasión ante la necesidad de los demás. Son aquellos que están dispuestos, escúcheme, siempre están dispuestos a pagar el precio para ayudar a quien lo necesita. Y también, por favor, presten mucha atención en esto. No estoy hablando en términos materiales. No estoy hablando de una simple ayuda material. Estoy hablando en términos espirituales. Aunque, claro, también están dispuestos a gastar en lo material, los que son compasivos, incluso a gastarse a sí mismos, ayudando al que lo necesita. Pero nos referimos de manera muy peculiar a pagar el precio de tiempo y dedicación a quienes necesitan a Dios, a quienes quieren saber de Dios y a quienes no rechazan el Evangelio. Son personas que en verdad saben del precio que tendrán que pagar para vivir con compasión y están dispuestos. Están dispuestos. Como cuando alguien, amados hermanos, va a comprar una obra de arte, pero antes de irla a comprar, se ha documentado y sabe del valor que a través de los años ha cobrado esa obra de arte. Una persona que sabe apreciar el arte, cuando esté frente a la obra de arte y vea el precio, no se va a asombrar. Va a ir a adquirir la obra de arte sabiendo el precio que tendrá que pagar. ¿Por qué valora el arte? Me estoy explicando. Aquí sucede lo mismo. Hay otras personas quizá que no valoran el arte o no se han documentado con el arte y no saben lo que una pieza u obra de arte a lo largo de los años pueda costar. Y quizá estarían parados enfrente de una pintura o de cualquier otra obra de arte y cuando ven el precio digan, ¿qué? O sea, ¿no es posible que por esta tela con pintura enmarcada quieran esta fortuna de dinero? Bien, yo comprendo eso. Yo comprendo que alguien pueda sentir eso con una obra de arte y otra persona no. En lo personal, yo no soy amante del arte. Lo estoy diciendo solo como una comparativa que sirva alegóricamente
en ese sentido alegórico. La compasión es igual. Las personas que Dios ha elegido para representarla en la tierra saben que es muy alto el precio que hay que pagar para vivir con compasión. Gastar de lo suyo y gastarse a sí mismos para vivir practicando la compasión. Un precio muy, muy, muy alto. Pero valoran tanto la compasión. ¿Y por qué la valoran? Porque ellos mismos han sido objeto de la compasión divina. Y valoran tanto esa compasión que Dios ha tenido por ellos, como quien valora una obra de arte, cueste lo que cueste. Ellos sí pueden ver el valor a través del tiempo de la obra de Cristo en sus corazones. Son las personas que están bien representadas con la enseñanza de Cristo Jesús nuestro Señor sobre el buen samaritano. ¿Se acuerdan de la anécdota de Cristo allá en Lucas capítulo 10? A ver, acompáñenme, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 25. Se los voy a platicar. Nuestro Señor Jesucristo está platicando con algunos religiosos de su época. Se presenta un hombre que era experto en la ley y tratando de poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo, le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Estaba tratando de probar a nuestro Señor para ver si él iba a hablar en contra de la ley o en contra del Sanedrín, el grupo exclusivo de hombres muy selecto de religiosos que interpretaban la ley. Pero Jesús le responde: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Le dice: ¿Tú cómo lo interpretas? Entonces el mismo hombre responde y dice: bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que él dice. O sea, de esta manera heredarás la vida eterna, dice el hombre. Cristo le responde: bien contestado. Haz eso y vivirás. O sea, bueno, qué fácil, ¿no? ¿Sí? Amar a Dios y amar al prójimo. Permítanme, quien ya puede amar plenamente a Dios y quien ya puede amar plenamente a su prójimo, en verdad tiene un corazón perfecto. No hay un solo ser sobre la tierra que haya logrado eso en su plenitud hasta este momento. No tenía idea el religioso de lo que hablaba, ni el alcance de lo que decía. Por eso nuestro Señor le dice: bien, haz eso y vivirás, ¿no? En resumidas cuentas, si quisiéramos darle una interpretación correcta a lo ancho de toda la Escritura, al significado de amar a Dios, ¿qué diríamos? Obedecerle. Obedecerle, por donde lo queramos ver. Incluso alguien que lea, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, creo que ese es. 5.3 o 3.5. Ya se me enredó en la mente. Creo que es 5.3. Primera de Juan 5.3. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? 5.3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bien. ¿No lo leíste en la Nueva Versión Internacional? No. Este es el amor a Dios. O sea, ahí está la definición de amor a Dios. No es lo que yo diga, no es lo que usted diga, no es lo que el mundo interprete, sino la propia Escritura nos enseña el significado de amar a Dios. Amar a Dios significa guardar sus mandamientos, es decir, obedecerle. Punto. Pero también a lo largo de toda la Escritura encontramos el significado de amar al prójimo. ¿Cuál es? Servirle. Servirle. No hay otro. No hay otro. Nadie diga que ama si no sirve, si no está dispuesto a servir, a ser humilde, a servir humildemente
todo lo que puede a su prójimo. Entonces, sí, por supuesto, quien ya tiene toda la humildad para servir ejemplarmente a su prójimo y quien tiene toda la capacidad de reprimir o controlar sus apetitos para someterse plenamente en obediencia a Dios, por supuesto que ha heredado la vida eterna. Pero, ojo, ningún ser humano ha logrado vivir así jamás. Por eso, nuestra posibilidad de alcanzar la herencia entre los santificados se basa precisamente en la obra de Cristo en lugar nuestro, la sustitución en la cruz del Calvario, y no en nuestro propio esfuerzo o mérito. Entonces, esta era la plática que Jesús tenía con este hombre religioso, pero viendo que pues no quedaba muy claro el significado, nuestro Señor Jesucristo comenzó a platicarles una especie de anécdota a este hombre y a todos los que estaban ahí reunidos, y les dice: venía un hombre bajando de Jerusalén a Jericó y repentinamente cayó en manos de ladrones que lo despojaron de su ropa, lo golpearon y lo dejaron ahí tirado, tendido, medio muerto, a punto de morir, ¿no? La golpiza que le dieron. Posteriormente, venía viajando por el mismo camino un sacerdote religioso, quien al verlo, pues simplemente volteó la cara o la mirada hacia otro lado y siguió de largo. No se detuvo viendo al hombre tirado por el camino medio muerto. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, volteó la mirada hacia el frente y siguió de largo. Hasta aquí me pregunto, ¿qué habrá pasado por la mente del sacerdote? Y también qué habrá pasado por la mente del levita para ver a un hombre tendido por el camino, golpeado, e ignorarlo y seguir de largo su camino. ¿No es lo que sucede hoy en nuestros tiempos también, amados hermanos? ¿No es lo que también nos ocurre hoy? Que mucha gente simplemente ve el mal de otros, o ve las necesidades de otros, o las circunstancias, o el peligro en la vida de otros, o los problemas de otros, y voltea la mirada al frente, fingiendo que no vio nada, y sigue por su vida de largo. ¿No es eso lo que sucede hoy comúnmente en nuestros tiempos? Y podríamos poner ejemplos de lo material y de lo terrenal, muchos, ¿no? Una persona siendo asaltada y otros pasando por un lado y nadie se detiene a intervenir. Una mujer siendo violentada por un hombre que quizá es el esposo o quizá no se sabe, pero nadie se detiene porque todo el mundo tiene miedo. O bien personas que están en extrema necesidad y que nadie les da una oportunidad para reivindicar su vida y salir adelante, y todo el mundo finge que no pasa nada. O podríamos agregar circunstancias más específicas que tanto relacionan problemas de orden terrenal con problemas de orden espiritual, como compañeros de trabajo, vecinos, amistades, familiares, que están pasando por circunstancias terrenales muy adversas, pero a la vez sabemos nosotros mismos les conocemos su vida, conocemos de su historia, conocemos de sus decisiones históricas, conocemos de sus actitudes o sus acciones. Y sabemos que lo que están viviendo, la adversidad que están viviendo, de alguna manera es consecuencia de esas malas decisiones que han tomado. ¿Cuántos estamos dispuestos a detenernos
¿O cuántos vemos ese mal en la vida de aquella persona y seguimos de largo por la vida como si nada? Versículo 33 dice nuestro Señor Jesucristo: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Ahí está la palabra compasión. Escúchenme, nada más para hacer hincapié. Yo no sé por la mente del sacerdote qué pasaba, pero era religioso, igual que levita. Quizá ellos hasta podían pensar que conforme a la ley ceremonial, si aquel hombre lo trataban de ayudar y se les moría en el camino, pues por haber tocado un muerto, según la ley ceremonial, tendrían que quedar apartados del campamento, apartados del pueblo por determinados días, conforme lo marcaba la ley antigua. Yo no sé, algunos han predicado de esta manera en este versículo, pero no lo sé, simplemente lo que veo es que les interesó más su momento, o sea, se preocuparon más por su circunstancia en el momento y prefirieron ignorar a un hombre extremadamente necesitado, que fue golpeado y que estaba con vida frente a sus ojos, solo, sin ayuda. Pero un samaritano, ahora entre paréntesis, samaritano, de la región de Samaria, personas que no eran de origen judío, sino una mezcla de razas, que es bien sabido que los judíos les aborrecían a los samaritanos. Dice que el hombre que fue golpeado por los ladrones bajaba de Jerusalén a Jericó, o sea, a todas luces se ve que era un judío. Y los judíos aborrecían a los samaritanos, todo el mundo sabía eso. Pues un samaritano, aborrecido de judíos, él se detuvo a ayudar a un judío. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino que llevaba, las vendó, lo montó sobre su propio caballo y lo llevó a un mesón, a un lugar ahí cercano, donde había alojamiento y cuidados, que en esos lugares también atendían algunas necesidades extremas de salud. Ahí lo llevó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuídemelo. Y lo que usted tenga que gastar para cuidarle, yo se lo pagaré a mi regreso del viaje. ¡Wow! Ni siquiera conocía a ese hombre y además era de un pueblo con el que habitualmente existía enemistad. Y el samaritano, ¿cuánta compasión tuvo? Y Cristo le pregunta a ese hombre, al religioso, ¿cuál de los 3, el sacerdote, el levita o el samaritano, cuál de los 3 crees tú, piensas tú, que demostró ser el prójimo del hombre asaltado y golpeado? Por supuesto, el religioso tenía una sensata respuesta. Él dijo, pues supongo que el que se compadeció, ¿no? Sí, le dijo Jesús nuestro Señor, anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Qué significa esto? Anda tú y vive con compasión. La sal de la tierra, la luz del mundo, personas que Dios ha elegido para representarle, son personas que se ven perfectamente aludidas en esta anécdota de el buen samaritano. Porque no es otra cosa que una tremenda alegoría sobre el tema de la compasión. Y esta enseñanza aplica absolutamente en todo, mis amigos, tanto en lo material como en lo espiritual. De hecho, hay un buen número de personas que pudieran ser capaces de mostrar
compasión en lo material o en lo terrenal. Hasta cierto punto, y eso es loable, no lo puedo negar. Sin embargo, pues no son ellos la sal de la tierra, de quienes Cristo habló, no son ellos la luz del mundo, sino son personas que respiran siempre esa compasión. ¿Sí? Son personas que sí están dispuestos a ayudar en lo más importante, en lo más relevante, que es intervenir para que se restablezca la comunión con Dios. Y si en esto están dispuestos a ayudar, pues cuánto más estarían dispuestos, por supuesto, a ayudar en cualquier aspecto de orden terrenal. Son quienes pueden ver más allá de una necesidad material, amados hermanos. Son los que pueden ver las necesidades espirituales en la gente. Pero deje usted el hecho de que puedan ver una necesidad. Muchos ven necesidades, pero no las ven con compasión. En otras palabras, hay mucha gente que puede ver las necesidades materiales de otros, pero no las ven con compasión. Incluso hay también personas, supuestos creyentes de iglesias representadas en el cristianismo o en el carismatismo o en lo que sea, relativas a la promoción de la Biblia cristiana, ¿no? Y que pueden ver las necesidades también espirituales de algunas personas, pero no las ven con compasión. ¿Cuál es la diferencia entre ver una necesidad y verla con compasión? El que solo ve una necesidad, la ve, la entiende, la sabe, pero no hace nada al respecto. O hace muy poco, solo para acallar su alma. Pero el que la ve con compasión, se detiene a hacer lo necesario, todo lo que sea necesario, o lo mejor que pueda, o dar de sí todo lo que pueda para solventar esa necesidad. Por supuesto, ustedes saben que yo no estoy hablando del actuar en la inconsciencia o en la terquedad, cuando algunas personas rechazan el Evangelio o no quieren saber de Dios. Yo no estoy hablando en ese sentido. Espero que eso esté quedando muy claro, mis amados hermanos. Para este tipo de personas, que son la sal de la tierra, será un privilegio detenerse ante cualquier necesidad como un representante del Dios de la consolación. Segunda de Corintios 1:3. ¿Quién lo tiene por ahí? Segunda de Corintios 1:3. Voy a parafrasear un poco. Yo, hermano. Adelante, por favor. Segunda de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Él hemos recibido, también nosotros consolemos a los que sufren. Pues así como participamos en los sufrimientos de Cristo tan abundantemente, dice Pablo, así también por medio de Cristo recibimos grandísimo consuelo. Si sufrimos, es para que los demás, los creyentes, los elegidos, tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que también aquellos que sufrieron y también fueron consolados reciban ese consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que todos los representantes de Dios padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a los que han creído, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, porque hemos ido a sembrar el Evangelio, así también participan
de nuestro consuelo. En otras palabras, es un privilegio ser representante del Dios de la consolación. ¿Cómo se logra eso? Consolando. Y se consuela, escúcheme, básicamente practicando la compasión. Incluso habrá circunstancias, hace un rato lo dije, que profundizaríamos un poco más en esto. Habrá circunstancias en las que las personas que serán objeto de su compasión son personas que han rechazado el mensaje alguna vez, o son personas que le han lastimado a usted en lo personal o le han maltratado. Pero estarán dispuestos a perdonar para enseguida ayudar. Ese sería el sentido en el que la misericordia actuaría en conjunto con la compasión. Muchas personas que serán objeto de nuestra compasión alguna vez se portaron mal y tendremos que perdonarlas para entonces poder ayudarlas. Los que son sal de la tierra, estas personas no esperan nada a cambio de su ayuda, porque se sienten por mucho objeto de la compasión de Cristo. Son deudores. Todo lo que hacen por ayudar jamás alcanzará para cubrir la compasión que Dios aplicó en Cristo al salvarles. Son personas que disfrutan enormemente de ayudar en la vida espiritual, incluso cuando se requiere también en lo material de otros. Pero aunque lo disfruten y tengan tanta satisfacción al mostrar compasión, jamás piensan que han terminado su labor. Siempre hay un sentir de que falta tanto por hacer. Son presentados por nuestro Señor Jesucristo en su sermón como ya felices, satisfechos, completos, porque son objeto de la compasión de Cristo. Pero a la vez ellos se sienten siervos inútiles. A ver, que se entienda esta expresión que Cristo nos enseñó, siervos inútiles. Significa, saben que solo han cumplido su labor y a la vez saben que quien realmente hace la obra en el corazón para restaurar la comunión con Dios es Dios mismo. Sí, por supuesto, hay gente que estará dispuesta a dar una moneda, un taco, una ayuda, una palabra, una oración, un consejo, un detalle. Pero no están dispuestos a darse, a dar de sí con sacrificio, a ayudar con este tipo de compasión que al que la siente, que al que la vive, que al que la respira, no le permite ignorar, abandonar o dejar atrás al necesitado. Por ello, no se debe confundir la compasión con un simple deseo de acallar el alma que tantos tienen, dando una moneda al perdido. Tampoco debemos pensar que la compasión significa permitir los abusos de los vividores, vamos a llamarles así, vividores de limosna, personas que no trabajan, que no se esfuerzan, pero que pueden trabajar y esforzarse. Yo sé que hay personas que ya no pueden trabajar y que Dios nos dé la sensibilidad de conocerlos, reconocerlos y ayudarles siempre. Le voy a poner un ejemplo tan simple. Yo sé, hay casos, a veces vemos personas jóvenes en la calle pidiendo dinero nada más. Y no hay razón, podrían trabajar, hay mucho en que pudieran trabajar. Se los aseguro, el que quiere trabajar siempre consigue la manera de trabajar. Se los aseguro, hermanos. Sí hay manera de salir adelante, sí la hay. Luchar, esforzarse, salir adelante para sí y para los suyos. Pero hay quienes ya no pueden. De esos casos yo entiendo. Incluso el otro día vi aquí cerca de nuestra casa a una mujer que venía sosteniendo con sus brazos una vasija para pedir limosna, pero sin manos. No tenía ninguna de las dos manos. Solo
vamos hasta donde termina el brazo. Ahí tenía una especie de amputación en cada brazo y con los puros brazos venía sosteniendo una vasija. Caramba, me dolió tanto verla. Y dije, Señor, cuánto debemos agradecerte que hasta ahora nos has concedido contar con los miembros, con la fuerza, con la entereza, con la capacidad física, intelectual para trabajar. Esa mujer necesita mucha ayuda, imagínate. Qué difícil debe ser su vida. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de personas, estoy hablando de los vividores de limosna, personas que no trabajan, que no se esfuerzan y que pueden o podrían trabajar y esforzarse. A ver, yo no estoy hablando de permitir abusos de esta magnitud, ni permitir abusos de personas cercanas a cualquiera de nosotros que siempre están deseando más de lo que tienen, pero no se esfuerzan por ello, no se esfuerzan por tenerlo, simplemente lo desean. Y simplemente siempre están pidiendo y pidiendo y pidiendo, a veces hasta exigiendo ayuda. Hay una línea que se pudiera volver muy delgada, que en algunas circunstancias, insisto, podría ser indivisible, ¿sí? Esta línea. Para distinguir la diferencia entre practicar la compasión y salvar a las personas de sus circunstancias en las que Dios las ha metido. Es muy diferente esto. En otras palabras, hay personas que sufren circunstancias adversas terrenalmente como resultado de su vida, de sus malas acciones, de su ingratitud, de sus malas decisiones o bien de su pésima actitud. Sí, claro. Estas personas podrían estar bajo cierto tratamiento divino con sus circunstancias. ¿Qué recomiendo en estos casos? Oremos por esas personas, vamos a ofrecerles la ayuda espiritual, el consejo bíblico, no necesariamente lo material, no necesariamente pagar sus deudas, no poner por delante la necesidad material sobre todas las cosas. Habrá otros casos donde no podríamos avanzar con un apoyo espiritual sin antes resolver una necesidad básica terrenal. Sí, tenemos que ser sensibles, tenemos que poder discernir en cuál caso sí se necesita nuestra ayuda con lo terrenal y en cuáles casos ya sería un abuso seguir dando la ayuda en lo terrenal y solo un abuso. Sí. Por favor, lo menciono esto entre paréntesis, todo esto para que nadie lo confunda. Estamos hablando de personas que para practicar la compasión están dispuestos a dar con sacrificio. Pero no solo lo material es verdaderamente lo menos que pudiéramos dar. No, estoy hablando de quienes están dispuestos a dar de su tiempo, de quienes están dispuestos a dedicar esfuerzo, sus recursos, su tiempo de oración, su tiempo de consejo, de discipulado para quienes lo necesitan. Personas llenas de compasión, personas que respiran compasión, más pensando en la eternidad de su prójimo que en lo material. Pero si en eso están dispuestos a dar, pues ¿cuánto más están dispuestos a dar de lo material? Son ya felices porque siempre serán objeto de la compasión de Dios. Padre, te doy gracias porque nos concedes reflexionar en tu palabra, que este mensaje, que esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo trascienda nuestros corazones de tal manera que nos quede muy clara la diferencia entre practicar y vivir con verdadera compasión y solo tratar de acallar el alma dando una moneda al perdido. Señor, enséñanos a discernir y a vivir con verdadera compasión, siendo sal de la tierra y luz del mundo. Amén.